Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hoy vamos a hablar un poquito de conocer por qué les devuelven dinero o por qué les toca pagar dinero en las devoluciones anuales, ya que por lo que me he dado cuenta en los diversos comentarios, pareciera que cada año es un volado a ver si ganan o pierden dinero con el SAT. Y pues esto realmente pues no es así. Y esto es para que ustedes tengan un poquito de cultura fiscal, es decir, que no nada más es lo que me dice el SAT, sino que eso que nos comenta el SAT tiene todo un mundo de información atrás, el cual debemos de tener nociones. Tal vez nunca podría decir que nadie lo sabe a ciencia cierta, porque incluso los que son contadores saben de antemano que cada año puede cambiar. De hecho, por ahí se comenta que va a haber algunas reformas, entonces esto varía. Esto es aplicable hoy a 2021, pero en general son los principios los que les voy a dar a conocer para que tengan una noción de cómo es que les sale dinero a favor o dinero en contra. Ok, primero me gustaría diferenciar entre lo que es enviar y elaborar, porque aquí hay una gran discusión que si yo hago mi declaración. Aquí voy a hacer esta diferenciación de conceptos porque una cosa es enviar, que creo que por ahí ya hay varios videos en la página donde pueden enviar de ejercicios anteriores y del año, que simplemente es como que aquí están los papeles, toma la información. Y otra cosa es elaborar. ¿A qué me refiero entre estas dos diferencias? Pues que cualquiera puede darle a enviar, pero por ejemplo cuando recibimos un paquete que compramos por internet no decimos que el mensajero lo hizo, sino el mensajero se encargó de entregarlo, pero atrás pues hay una fábrica, hay un montón de personas que trabajaron para entregar ese producto. Lo mismo pasa aquí, cuando ustedes tienen su declaración, se puede decir prellenada, pues aunque no quiera uno o aunque no lo vea uno, hay muchísimo trabajo de administradores, personas, patrones, y dentro de ellos pues muchos de ellos este trabajo es hecho por contadores. Entonces cuando se dice que para una declaración no se ocupa contador, pues sí se ocupa porque desde antes el trabajador plasmó su trabajo ahí, perdón, el contador plasmó su trabajo ahí. Esto en cosas tan sencillas como que normalmente en el 99.9% de los casos la nómina la determina un contador. Ellos se encargan de timbrar si hay errores o no hay errores en la nómina, es fruto del trabajo del contador. Es decir, si te van a devolver, mucho tiene que ver con el contador de tu empresa o de tu patrón, el que hizo la nómina. Lo mismo pasa cuando hay gastos. Si me hicieron la factura mal, pues fue culpa del probablemente el contador del negocio, pero al revés, si la hicieron correctamente y se hizo todo, e incluso hay muchos casos que ya les empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Pues no la hagas de esta manera, no pagues en efectivo porque no te va a servir. También es fruto pues del trabajo de un contador. Entonces nada más para diferenciar eso. Para enviar cualquiera lo puede hacer, el muchacho del internet, pero toda la elaboración conlleva mucho trabajo y créanme que sí es un trabajo arduo, especialmente en las nóminas y en general en todas las áreas, pero en la nómina es un trabajo muy importante. Y bueno, no es al azar porque hay veces que dice, pues a ver qué me salió. Ustedes ya deben de tener idea si sale a favor o en contra. ¿Por qué? Porque esto no es un volado donde un año puede salir una cosa y para el próximo otra no. Todo tiene un origen en dos cosas bien sencillas: ingresos, es decir, lo que gano, recibo, contra los egresos, lo que gasto. En el caso de las empresas normales, pues sí es lo que yo estoy recibiendo contra lo que estoy gastando, pero en el caso de los trabajadores es lo que estoy recibiendo de sueldo contra, aquí está muy limitado y nada, son las deducciones personales, que por ahí pues hay un video para que lo vean. Y estas deducciones personales pues simplemente reconocen que no todo lo que gano es para ganancias, para disfrutarlo, sino dentro de eso va mucho invertido en ciertas cosas que son indispensables, que serían las deducciones personales. Entonces, para que entiendan que esto no es volado, todo tiene un origen. Entonces que se den una idea de cuál es ese origen. Para ello, pues primero necesitamos saber quién se encarga, pues es el SAT.
el SAT no es Hacienda, sino Hacienda es una entidad más grande y más general, y el SAT es el encargado de seguir los impuestos y contribuciones del país, ¿sale? Y a nivel federal, son contribuciones federales, y dentro de esos muchos impuestos que hay uno que se llama impuesto sobre la renta, que básicamente, así en palabras sencillas, es todo lo que ganas. Todo lo que ganas se considera renta o ganancia, y al año tienes que declarar. Esto que ven aquí son las tablas, nada más son ilustrativas, no quiere decir que si gano esta cantidad voy a pagar tanto porcentaje, no, no es así, funciona de otra manera diferente, pero les da una idea de cómo se calcula. Entonces nada más es ilustrativo, es decir, puede variar, puedo ir hacia arriba o hacia abajo, depende. Si un año me pagan más, pues entonces me voy a ir hacia arriba. Si un año me pagan menos, voy a ir hacia abajo. Entonces, si gano más, pues me va a tocar pagar más. Nada más que estos impuestos, en caso de empresas, se pagan de forma particular, y en caso de trabajadores lo hace a través del patrón. El patrón les cobra el impuesto para entregárselo a Hacienda. Y no es estable, es decir, que puede cambiar por muchas cosas. Por ahí creo que he visto varios casos que dicen que le sale a pagar. Esto lo platicamos en otro video porque es un caso especial, pero a grandes rasgos, cuando nosotros tenemos dos o más ingresos, primero nos cobran sobre un porcentaje, pero al momento de juntarlos, el impuesto se sube, ¿sale? En mayor o menor medida, es decir, por ejemplo, yo tuve un ingreso por salarios y de repente pues me fue bien, compré una casa y entonces ahora estoy cobrando renta de esa casa. Entonces, aunque yo pague mi impuesto como empleado y como casero que renta su casa, al juntarlos va a subir el impuesto y me va a salir a pagar. Eso es casi un hecho consumado, es decir, que no hay forma de evitarlo más que bajar esos ingresos, o la otra sería calcularlos juntos desde el principio para que puedan ir abonando y al final no les salga a pagar. Pero en general, todo el dinero extra que recibas puede aumentar el ISR, ¿sale? Y por el contrario, para que disminuya, lo que puedo yo hacer es incluir gastos, ¿sale? Por ejemplo, si yo tengo un negocio, pues entre más gaste, pues menor va a ser mi ganancia, y como el impuesto es sobre ganancia, pues, o sobre lo que yo recibo como utilidad, si yo gasto más, pues mi utilidad es menos y el impuesto es menos. En el caso de los trabajadores, tengan cuidado porque por ahí me ha tocado ver comentarios que dicen que voy a facturar todo, el súper, el carro, esto y lo otro. Eso no funciona así. Incluso algunos dicen, ahora le voy a empezar a pedir los tickets, las facturas a mi primo, a mi tía, a todos. No funciona así. Si ustedes meten más facturas de lo que ganan, pueden entrar en problemas con el SAT, porque el SAT va a decir, oye, ¿cómo que gastas más de lo que ganas? Me estás escondiendo, por ahí estás recibiendo dinero extra. Pues eso va para impuestos y voltea la tortilla, es decir, en lugar de decir que gano menos, me dice, no, pues ganas más de lo que me estás diciendo, y ahí va. Entonces eso no se hace, para que tengan cuidado. Puedo facturar todo, pero lógicamente voy a facturar lo que puedo pagar. Y en el caso de las personas, los trabajadores, básicamente se tienen las deducciones personales, que son la forma en que el gobierno reconoce que pues tiene problemas para cumplir todas nuestras necesidades, y pues nos da chance de meter esos gastos, como los gastos de salud, de educación, vivienda, gastos básicos y necesarios para todas las personas. Y la otra forma es que haya algún estímulo fiscal, es que les den algún beneficio. Ahorita pues son pocos, pero por ahí en algunas de las reformas o las formas que se calculan en otro país, por ejemplo, hay estímulos o formas de pensar diferentes que dicen, por ejemplo, lo que gana un padre de familia con 2 hijos no es lo mismo que de un soltero. ¿A qué voy? El padre de familia, en teoría, se hace cargo de 3 personas, él y sus 2 hijos, a veces hasta 4, contando si es que la esposa, o al revés, la esposa puede hacer frente, como las jefas madres de familia que se hacen cargo de la familia. Entonces
Este dinero no es para una persona, es para 3, 4, 5, las que sean. Entonces dicen, esos les dan unos estímulos fiscales. Es decir, pues tu ganancia no es tuya, en realidad es de 4, entonces tienes que pagar menos impuestos, ¿sale? Pero eso todavía aquí no se aplica en México. En cambio, un soltero, podríamos decir, pues todo el dinero es para él. Entonces, en teoría, debería de pagar más impuestos. Pero les digo que esto todavía no se aplica en México, pero en otros países ya es una realidad y al parecer hacia allá vamos. Y esto disminuye el impuesto y se da el siguiente fenómeno. Algunos dicen, no, es que mi patrón me cobró más de lo que debía de impuesto, y no es tanto eso, sino que hay ciertos meses, ahí pueden ver el dibujo, estos son los ingresos de una persona, a veces pueden ser muchos, a veces son menos, y esto puede ir variando a lo largo del año, y la forma del cálculo del impuesto es muy difícil que quede exacto, es decir, con esos brincos crea distorsiones, y esas distorsiones al final pues me dan un impuesto a pagar, pero cuando yo llego al final del año, esos ingresos se tienen que promediar, es decir, aplanar, como si fuera una sola, una línea por todo el año, y eso generalmente da un impuesto a pagar o un impuesto a regresar. En el caso de las empresas es muy común que ellos hacen un cierre anual y en diciembre hacen ese ajuste, les devuelven si es que deben o les retienen un poquito más, y eso generalmente se hace en diciembre porque viene el aguinaldo, algunas prestaciones, y el golpe no es tan fuerte para los trabajadores. Pero, por ejemplo, en la iniciativa pública, en el gobierno, generalmente se deja así. Lo que salga, eso se queda y ahí va para la anual. ¿Sale? Me ha tocado ver que nada más en el caso del seguro, este año pasado ya empezaron a hacer ese ajuste anual para cerrar el año y ya no salga ni arriba ni abajo, ¿ok? Pero es el único caso. En la mayoría de otras dependencias de gobierno se deja tal como sale y así se va. Si vieron, me regreso un poquito, teníamos un impuesto del 11% que al llegar al año y promediarlo, aplanarlo y distribuirlo en todo el año, me quedaría un 10%. Y ese pequeño 1%, en este caso, genera una devolución de 500 pesos. Puede ser mucho más, mucho menos, eso varía de acuerdo a lo que ganó el trabajador, a lo que metió de gastos y a la diferencia de porcentaje. Pero este es un ejemplo. Es decir, yo en un año pagué un impuesto a través de mi patrón del 11%, pero al final del año, ya que se promedió todo y se sacó la cuenta, se cerró, tuve un impuesto del 10% y eso me da como resultado un 1% que me tienen que reintegrar, ¿sale? Y pues así se origina un poquito de lo que son las devoluciones o pagos. Este fue un caso de devolución, pero posteriormente veremos un caso de pago. ¿Por qué se generó que tengo que pagar? Y bueno, entonces esto es para que conozcan un poco más y que no simplemente son de enviar, sino hay un trabajo muy, muy grande detrás. Y otro comentario que quiero hacerles es que muchas veces nos vamos por lo fácil, es decir, si está en la plataforma es bueno y si no está en la plataforma no es válido. Aquí no es lo que el SAT quiera ni lo que yo quiera, aquí es la realidad. Es decir, si a mí me pagaron, yo no puedo borrar eso y cambiarlo, pero también al revés, si yo hice gastos y por alguna razón el Infonavit, el Fobiste, el banco se equivocó al hacerme la factura, pues tampoco el SAT tiene mucho derecho a quitármelas. Es decir, los dos debemos de llegar a la realidad y esa es la idea, no darle toda la razón al SAT, pero tampoco yo quererme pasar de listo, porque muchas veces eso pasa, que creemos que el SAT está como recibiendo limosna y generalmente cuando me paga pues me tiene que pagar todo. Se debe de llegar a la realidad y para eso pues traten de hacerlo, y si hay algún error pues no duden en consultar a un contador, ya que pues en teoría de ellos deberían de saber, aunque hay algunos que realmente se dedican nada más a enviar. Ojalá encuentren un contador de su confianza y puedan lograr conocer un poquito y trabajar con él para que sepan quién los puede apoyar en este tipo de problemas. Y para terminar, pues les pedimos que
que nos apoyen siguiéndonos en YouTube o en Facebook, donde hay un grupo para cualquier duda, se puede comentar y estar en una interacción más cercana. Pero sería todo, espero les sea de utilidad.